pasa a ser un proceso infeccioso, también que toda infección siempre inicia con un proceso inflamatorio. O sea, inflamación no siempre va a ser infección, pero infección siempre está cursando con un proceso inflamatorio, ¿ya? Estoy hablando precisamente a nivel de infecciones graves, generalizadas en nuestro organismo, ¿ya? Porque también hay infecciones locales, ¿no? Un proceso inflamatorio se puede controlar sin pasar a ser un proceso infeccioso cuando es local y es pequeño el daño o la lesión tisular. Pero igual un proceso inflamatorio local pequeño puede infectarse, ¿no? Al ser contaminado por el microorganismo y dar lugar a una infección local. ¿Ya? Entonces, los efectos de la inflamación pueden generar linfadenopatía, que sea una infartación o crecimiento de los ganglios de la cadena linfática, que puede ser local, dependiendo del sitio de la inflamación también. En la mayoría de los casos sucede que son locales, ¿no? Porque la mayoría de las infecciones son localizadas también en alguna región determinada de nuestro organismo. La fiebre también conlleva, vamos a ver ese tema específico también más adelante todavía, y vamos a hablar de todo lo que conlleva el proceso de la fiebre. Hay un aumento de la velocidad de sedimentación. Esto es característico. Cuando ustedes vean en un laboratorio clínico y ustedes ven que un hemograma cursa, siempre se reporta, perdón, ahí la VSG, ¿no? La velocidad de sedimentación globular. Cuando está acelerada, esta VSG, pues indica que hay un proceso inflamatorio, ¿ya? ¿En qué caso se aumenta la VSG? En qué caso está acelerada, está aumentada la velocidad de sedimentación globular. Ustedes saben, ya llevaron eso, ¿se acuerdan, no? Sobre la VSG. ¿Alguien sabe de repente? Nadie. La VSG está aumentada en procesos inflamatorios, infecciosos y también en las neoplasias, ¿ya? O sea, en los tumores principalmente cancerosos, ¿ya? Entonces, en esas situaciones la VSG está acelerada. Entonces, ustedes ven, reportan un hemograma y dice VSG está aumentado en sus valores, perdón, está acelerado. Entonces, ustedes tienen que pensar que hay un proceso inflamatorio o infeccioso o alguna neoplasia, ¿ya? Proceso inflamatorio obviamente para que se eleve la VSG. Doctor, hay compañeros que desean entrar a la clase. Ya no me sale para admitirlo así. No sé por qué. A ver, déjenme ver un rato. Parecía que están todos admitidos ya. Que vuelvan a ingresar, por favor, díganle ya a alguien a su grupo. Ya, doctor, ahorita mismo. La VSG también se puede alterar en condiciones fisiológicas, ¿ya? Puede estar acelerada, aumentada la velocidad. Por ejemplo, en un estado de embarazo de la mujer, ¿ya?
va a estar acelerada. Entonces, eso es fisiológicamente, no es patológico. La inflamación puede ser resuelta completamente. Puede haber una curación mediante cicatrización. Puede dar lugar a una infección localizada superficial o también profunda, como son las formaciones de abscesos superficiales o abscesos profundos, de acuerdo a la localización y la profundidad del tejido lesionado. Y también puede evolucionar hacia una inflamación crónica. Cuando hablamos de resolución completa, estamos hablando de que todo lo que sucedió en ese sitio alterado, en ese sitio dañado, está nuevamente dentro de lo que es normal. Pues todo el tejido se vuelve a regenerar tal y como estaba anteriormente. ¿Ya? Eso es la resolución completa. Los tejidos son reemplazados, las células dañadas son reemplazadas por células del mismo tejido que fue lesionado. No hay ningún cambio en ese proceso. ¿Ya? Pero cuando hablamos, esto me estoy pasando todo. Cuando hablamos de curación mediante cicatrización, de que ese proceso inflamatorio dio lugar a una curación mediante una cicatrización, ahí estamos hablando que las células lesionadas han sido reemplazadas por un tipo diferente de tejido. En este caso es un tejido más fibroso, ¿no? Obviamente formado por los fibroblastos, que es el característico tejido de toda cicatriz. ¿Quién no tiene una cicatriz, no? Todos tenemos una cicatriz. Entonces, donde hay una cicatriz, hubo algún daño tisular que cursó con un proceso inflamatorio o tal vez infeccioso a la misma vez y que por lo tanto hubo una resolución, o sea, una curación mediante una cicatriz. El tejido lesionado fue reemplazado por otro tipo de tejido diferente al del lugar de la lesión. La formación de abscesos es por la contaminación, digamos ya del sitio inflamatorio, penetran microorganismos patógenos y se da lugar a la formación del pus que conocemos, ¿no? Una materia purulenta que puede ser superficial o puede ser profunda. ¿Ya? El proceso de infección también tenemos una clase para hablar particularmente sobre eso y vamos a ver toda la fisiopatología de la infección también. ¿Ya? Y decíamos por último, hacia una inflamación crónica puede evolucionar también en un proceso inflamatorio agudo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el proceso de inflamación crónica? ¿Ya? Arriba de los 3 meses, en la mayoría de los casos ya se considera un cuadro inflamatorio crónico. ¿Ya? Entonces, es una inflamación con duración prolongada. Ahí van a coexistir una inflamación tanto activa, o permanentemente hay un proceso inflamatorio en ese sitio, en ese lugar, pero también conlleva la destrucción tisular, ¿ya? Con un intento de curación. O sea, el organismo está permanentemente, o ese sitio está permanentemente inflamado, eso es inflamación activa. Al mismo tiempo, por ese proceso inflamatorio activo crónico, se da una destrucción tisular, porque no nos olvidemos que siempre va a haber destrucción celular por la inflamación activa, no nos olvidemos de las células que están presentes a ese nivel, que están cumpliendo funciones de destrucción también del tejido inflamado, y al mismo tiempo el organismo está intentando curar el tejido lesionado. Y esta curación en un proceso inflamatorio crónico siempre va a ser mediante cicatrización. Entonces el tejido que va a ser reemplazado, el tejido normal, va a ser reemplazado por un tejido fibroso. ¿Ya? Luego, en cuanto ya a lo que es la celularidad, o sea, las células que están presentes a nivel del sitio de la inflamación crónica, hay una infiltración
o leucocitos, fíjense, a diferencia de la inflamación crónica, ya aquí hay presencia de perdón, ya hay presencia de leucocitos mononucleares, ¿ya? Y también, aquí estamos hablando de los monocitos, que cuando pasan también al sitio de la inflamación, se conocen, se transforman también en macrófagos. Otra característica de la inflamación crónica, siempre hay una infiltración de fibroblastos, que son los encargados de producir este tejido fibrótico en base al colágeno, y también dan lugar a la formación de tejido de cicatrización. Entonces, todo esto es lo que caracteriza a un proceso inflamatorio. Obviamente que el cuadro signo sintomatológico también va a persistir de acuerdo al grado de inflamación crónica que se esté dando. Porque también puede ser una inflamación crónica leve, pueden haber exacerbaciones graves de la inflamación también, como sucede en algunas enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? Que en los sitios articulares y las partes blandas que están siendo inflamadas crónicamente, pueden haber episodios de remisión de la enfermedad, pero también hay episodios de brotes nuevamente. O sea que se reactiva el proceso inflamatorio crónico y la enfermedad sigue su curso. Ya no hay una curación definitiva y siempre va a haber este proceso último, que es depósito de colágeno y formación de tejido cicatrizal, lo que conlleva en estas enfermedades daño en la funcionalidad de los tejidos que están crónicamente inflamados. Un cuadro distintivo aquí se menciona como la inflamación granulomatosa, y aquí se va a caracterizar por infiltración principalmente de macrófagos denominados gigantes o también conocidos como isquiocitos. El material irritante es aislado del resto del cuerpo, pero no es removido. Por lo general se da cuando se introducen algunas sustancias al organismo que no pueden ser removidas o nunca fueron removidas. Y el organismo forma una cápsula alrededor de este tejido o de este cuerpo extraño, de esta sustancia, y eso da como característica un proceso inflamatorio de este tipo, ¿ya? Inflamación granulomatosa. Se forman granulomas, son unos pequeños nódulos alrededor del sitio de esa inflamación o de esa sustancia o cuerpo extraño que no ha sido removido del cuerpo del todo, ¿ya? Entonces, es una variante de este tipo de cicatriz o de inflamación. Nuevamente, ya hablando, lo anterior hablábamos de la evolución, y aquí hablamos ya de la resolución de la inflamación. La resolución simple involucra mecanismos de curación y no hay destrucción de tejido normal, de todos los vasos retornan a su permeabilidad normal y también el exceso de líquido va a ser reabsorbido. Ya todo ese líquido extravasado y queda, como decimos nosotros, como si nada hubiera pasado. Todo vuelve a la normalidad. Se puede dar una regeneración. Aquí hay reemplazo del tejido necrótico cuando hay tejido muerto. Este tejido muerto, este tejido necrótico es fagocitado también por las células fagocíticas, obviamente, ¿ya? Y hay una normalización y hay una reconstrucción del tejido dañado, ¿ya? Entonces hay reemplazo de este tejido necrótico perdido por tejido del mismo tipo. Por eso se llama regeneración. Todo ese tejido, todas esas células muertas son reemplazadas por células vivas del mismo tipo de tejido, ¿ya? Esto le devuelve nuevamente la funcionalidad al sitio, al lugar o al tejido inflamado o al órgano inflamado, ¿ya? Y entonces todo vuelve a tomar su cauce normal en ese tejido en cuanto a su funcionalidad. Hay que tomar en cuenta la capacidad de reproducción y de renovación de los tejidos también. Algunos tejidos, o la mayoría de los tejidos constantemente se están
reparando. El tejido más, vamos a decirlo así, con mayor capacidad de curación y de regeneración, ya sea simple o regeneración, son las mucosas. Cuando uno se hace una herida, por ejemplo en la boca, uno se muerde, uno le sale una afta, una úlcera, cualquiera sea el daño que haya en una mucosa, es en la mucosa oral o en la mucosa vaginal, eh, o en algún otro, en las mucosas también de los órganos internos. Este tiene una capacidad de regeneración bastante alta y siempre lo hace de esta manera, con resolución simple por medio de la regeneración. No deja tejido cicatrizado, ¿ya? A excepción de algunas enfermedades, por ejemplo, a nivel del aparato gastrointestinal que pueden causar con inflamación crónica o destrucción de tejido, como son las neoplasias, el cáncer. Luego tenemos la reparación por cicatrización, que ya lo explicamos anteriormente, ocurre cuando las células del tejido muerto aquí ya son reemplazadas por otro tipo de células diferentes a las que son parte de ese tejido original. Ya son formadas entonces por las células de granulación y posteriormente maduran al tejido fibroso, lo que es el tejido cicatrizal. Entonces aquí hay una formación de una cicatriz. Sucede más comúnmente a nivel de la piel, el tejido muscular también, ¿ya? Todo tejido fibroso, sean capas cubiertas, como la aponeurosis, fascia, todo eso puede cicatrizar por lo general cuando hay daño por cicatrización. Algunos otros tejidos también son reemplazados por tejido fibroso a nivel de articulaciones, a nivel de parénquima pulmonar, por ejemplo, y ahí da lugar a fibrosis en esos tejidos. ¿Qué factores pueden modificar la respuesta inflamatoria reparativa? Hay que tomar muy en cuenta, al inicio mencionamos algo, ¿ya? Pero a ver, lo vamos a volver a recordar. La irrigación sanguínea. Tejido con una mala irrigación sanguínea es un tejido que va a ser muy difícil o va a ser más difícil que se vuelva a regenerar fácilmente. Le va a costar más, y en algunos casos puede hacer evolucionar a inflamación crónica o a infecciones localizadas. Entonces, es muy son diabéticos, que uno de los daños que produce la diabetes es principalmente a nivel microvascular y por lo tanto el riego sanguíneo en las partes superficiales, como por ejemplo la piel, sabemos que el riego sanguíneo es bastante importante para la reparación o la cicatrización. Entonces está dañado en los pacientes diabéticos porque la hiperglicemia elevada, constante, crónica en estos pacientes, produce daño principalmente a nivel capilar, lo que disminuye el riego sanguíneo a nivel local, a nivel de la piel. Entonces, cuando una persona se hace una herida, ¿no? Una persona diabética, sucede que a causa de esta mala irrigación, pues, también hay carencia de oxígeno, también hay carencia de nutrientes para las células que necesitan en el lugar inflamado, en el lugar lesionado, y por eso es que al haber esa lesión no llega la sangre con tanta facilidad y eso da lugar al retardo de la curación de las heridas en los pacientes diabéticos, ¿ya? Entonces hay que tomar muy en cuenta que el paciente siempre tenga controlada su glucosa en sangre, ¿ya? Los niveles de glucosa tienen que estar normales para evitar estos daños microvasculares y evitar este tipo de complicaciones. No solamente a nivel de la circulación de la piel, de todos los tejidos sucede, a nivel microvascular. Y hay otros órganos que se ven, por ejemplo, altamente afectados, son los riñones, el tejido renal, el tejido de la retina también, porque hay una retinopatía diabética, y también a nivel cardíaco. Entonces, por eso que las complicaciones más vienen en ese sentido, ¿no? En los pacientes diabéticos. Hay que recomendarles, si tienen enfermo
o familiares diabéticos que siempre regulen, controlen su glucosa a niveles normales, a valores normales. ¿Ya? El estado nutricional, sabemos, pues un paciente desnutrido, ¿sí?, también tiene un sistema inmunológico deficiente. Y un sistema inmunológico deficiente va a ocasionar un organismo mal defendido, y un organismo mal defendido, pues, tarda en el proceso de curación o de reparación o de control de un proceso infeccioso. Lo más probable es que un paciente con desnutrición, en cualquier proceso inflamatorio, se complique con procesos infecciosos. La presencia o ausencia de infección en el sitio de inflamación también tiene mucho que ver. Si hay una infección ya es diferente, ¿no? Porque hay una contaminación, tiene que haber una mayor participación del sistema inmunitario y, por lo tanto, mayor tiempo de resolución del proceso inflamatorio. Ya hablamos sobre la diabetes mellitus, lo que causa, ¿no?, complicaciones. Los tratamientos con glucocorticoides prolongados en algunas enfermedades inmunológicas, por ejemplo, de que hablamos de artritis reumatoidea o en el lupus eritematoso, o enfermedades renales inmunológicas, o en cualquier tipo de patología o tratamiento con estos medicamentos, ¿no?, que se llaman glucocorticoides o corticoides esteroideos, antiinflamatorios esteroideos también, van a provocar una disminución de las células inmunológicas, o sea, deprime el sistema inmunológico. Entonces hay que tomar en cuenta en todo paciente, ¿no?, y siempre preguntar, ¿no está tomando usted corticoides? Si lo está tomando, ¿desde cuándo lo está tomando y qué tipo de corticoides está administrando? Porque hay una depresión del sistema nervioso, o perdón, del sistema inmunológico cuando se hace tratamientos prolongados con glucocorticoides. El número de leucocitos, o sea, estamos hablando principalmente de la inmunidad celular, hay que tomarla en cuenta, ya, para poder también ver la respuesta inflamatoria que no sean modificadas. Mientras todo esto esté alterado, lo que vemos acá, va a haber una mayor tiempo de retraso en la curación o en la resolución del proceso inflamatorio. Este es el tema, entonces, jóvenes, de inflamación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Con respecto a la inflamación o a lo que hemos hablado durante el tema.